El tarot evolutivo y la astrología tienen cosas en común, si bien se manejan de maneras diferentes, tienen muchas cosas en común. Hay un lenguaje que es común y que no solamente lo vamos a encontrar en tarot y en astrología. Lo podemos encontrar en registros akáshicos, lo podemos encontrar en Reiki, y ese lenguaje en común que tienen todos este tipo de cosas, de herramientas, en realidad es ese volver a reconectar con lo que uno es verdaderamente, con lo que conocemos como la verdadera naturaleza de uno. ¿Cómo se relacionan el tarot y la astrología? El tarot, por un lado, tiene los arcanos mayores y menores, que son 78 en realidad, en total, y son 22 arcanos mayores, que son los que generalmente se utilizan para la lectura de las 12 casas astrológicas, que tienen que ver con los 12 signos zodiacales, que cada uno propone una experiencia de vida, una energía, y allí se utilizan los 22 arcanos mayores. Y cuando uno realiza esta lectura, en realidad no quiere decir que la persona conozca de astrología. Lo que va a conocer y lo que va a tener a mano es el conocimiento de las experiencias de vida que representan cada casa. Si la persona, la tarotista, taromante, tiene conocimiento de astrología, va a poder aportar mucha más información a este tipo de lecturas, donde entran a jugar los planetas, que son energías y nos proponen, tienen propuestas para cada uno de nosotros. Y ahí vamos a comenzar la autoindagación de cómo estamos conectados con esa energía, si realmente la tomamos, si nos sentimos, si fluimos con esa energía, si sentimos una cierta distancia, una cierta tensión con esa energía. También están los tránsitos, los planetas que tienen tránsitos entre sí, que comienzan a dialogar, que también se puede ver en la lectura de las 12 casas astrológicas, aunque no se sepa específicamente astrología. Se puede generar el diálogo entre los arcanos que aparecen en las 12 casas. Otra cosa que comparten la astrología y el tarot evolutivo son los periodos de vida. Los periodos de vida son 3, y en el caso del tarot evolutivo se dividen, conocemos los 22 arcanos mayores. El loco, muchos lo ubican al principio, otros lo ubican al final, porque en realidad el loco contiene las energías del resto de los arcanos. Y en esos 3 grupos de 7 arcanos, que están compuestos por 7 arcanos cada uno, y que cada uno comprende una etapa de vida, en el primer caso, en el primer grupo, encontramos que comprende de los 0 a los 28 años, encontramos al arcano del mago hasta el arcano del carro, pasando por los arcanos siguientes hasta llegar al carro. Al llegar al segundo grupo, que va de los 28 a los 56 años, y ahí vamos a encontrar una diferencia. Quienes manejen el tarot Rider Waite van a encontrar a la fuerza, la carta de la fuerza, y llegando hasta la templanza. Los que manejen el tarot de Marsella van a encontrar la carta de la justicia hasta llegar a la templanza, porque hay una diferencia entre esos dos tarot. De los 56 a 84 años se encuentra el tercer y último grupo, que son los arcanos del diablo al mundo, pero esto no quiere decir que sabemos que la vida no termina ahí, pero que sí son los periodos de Saturno que están reflejando estos 3 grupos. Y en el caso del primer grupo es la construcción es la relación que tenemos una vez que nacemos, una vez que salimos del vientre materno, con los arquetipos de madre, de padre, de escuela, de sociedad. Entonces vamos tomando cosas a través de esos modelos, que son los modelos para cada uno, donde vemos y tomamos qué cosas son correctas o no, de acuerdo a cómo se maneje ese ámbito en el que nos criamos.
Y eso va a formar parte de una programación de mandatos que vamos a ir proyectando en nuestra vida más adelante. A medida que crecemos, vamos a comenzar a discernir. El carro, cuando llegamos al carro, muestra que uno empieza a tomar las propias decisiones, si bien las toma a partir de la adolescencia, que el carro tiene que ver con eso. Cuando uno es adolescente, generalmente no tiene los medios, por ejemplo, económicos para solventarse, independizarse. Generalmente es así. Entonces, a medida que nos acercamos a los 28 años, ya sí empezamos a tomar las primeras decisiones, nos independizamos, salimos de ese refugio donde nos sentíamos protegidos y seguros, que era la casa, el ámbito familiar, y comenzamos a intercambiar y a construir nuestro propio mundo, podríamos decir de alguna manera. Y ahí también vamos a empezar a ver nuestras proyecciones. Vamos a comenzar a relacionarnos con personas que piensen diferente, que se muevan en otros ámbitos. Comienza el ámbito también laboral. Y a partir de ahí viene la segunda etapa, de los 28 a los 56 años, que era algo más físico, orgánico. Lo que se vivía en la primera etapa tenía que ver con la satisfacción de los propios deseos, que lo podemos ver en las criaturas cuando nacen. Lloran para que los alimenten, lloran para que los cambien. Entonces todo está muy relacionado con la satisfacción de los deseos. Pero eso lo solemos llevar en nuestra vida después a lo largo de los años. ¿Y qué pasa cuando esos deseos no son satisfechos y creemos que somos lo que tenemos, los títulos, las cosas materiales? Llega la segunda etapa y uno entra en crisis con todo eso. Comienza a cuestionar ciertas formas de comportarse, si realmente las cosas como se manejan a nivel social son realmente así. También la forma en que fuimos criados, no para que haya un juicio, sino para tomar las propias decisiones, salir de programaciones, salir de mandatos sociales, salir de mandatos familiares y realmente tomar decisiones propias. Ser realmente libres, pero para eso uno pasa por una crisis que generalmente se da en el segundo periodo, que es en lo que son las cartas del tarot, de la justicia, en el caso de Marsella, a la templanza, o de la carta de la fuerza a la templanza, en el caso del tarot Rider-Waite. Una vez que pasamos esta crisis, generalmente muchas personas ya de 56, 84 años, en la segunda etapa ya comienzan a replantearse el trabajo que venían haciendo, y tal vez hicieron un trabajo que no les gustaba, o porque en la familia había una información, un mandato familiar, por ejemplo, que eran todos médicos, eran todos abogados y había que seguir con ese mandato, y uno se replantea y sigue lo que realmente siente, y tal vez va por otro lado que no tiene nada que ver, y eso provoca una crisis. Eso puede ser un ejemplo, pero puede disparar un montón de cosas. Entonces, a través de una crisis uno se transforma y comienza a conectar con lo que realmente siente, darle lugar a eso que tal vez por mandato, tal vez por encajar en una sociedad, en ser aprobados, uno dejó de lado y no escuchó o reprimió. Y comienza uno a conectarse más, a darle más lugar a lo que es espiritual, a trascender eso, a trascender el ego, a trascender con lo que uno se identificaba, con las cosas materiales, con las cosas que poseía, que
no es que uno va a dejar todo, pero sí verlas de otra manera, vivirlas de otra manera, tener una nueva mirada de la vida, y generalmente eso, uno conecta con eso de los 56 a 84 años, que no quiere decir que uno cumpla 56 o en el caso anterior cumple los 28 y se produzca en ese momento. Son periodos y aproximadamente se dan en esos lapsos. Entonces, tanto el tarot como la astrología lo que viene a proponer es invita a la persona a autoindagar sobre todas estas cuestiones, estas energías, de acuerdo a los arcanos que salen en la lectura, de acuerdo a los planetas que se encuentran en la carta o en la lectura, de acuerdo a las casas astrológicas también y los signos, y es esa invitación a volver a conectar con lo que uno realmente es, salir de la identificación del ego en el primer caso. Luego que se pasó esa crisis de identificación, uno abre espacio a escuchar lo que realmente siente, a hacer lo que realmente quiere, es ese deseo, pero no es ese deseo instintivo de que complazcan y de que se satisfaga las necesidades físicas, sino que es algo superior, que es algo más relacionado con lo espiritual. Y esa es la invitación tanto del tarot como de la astrología, y que se unen, comparten, integran toda la información.